Y ya comenzamos a saludar a nuestros compañeros. El primero de ellos, Pablo Callejón. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Usted cómo ha pasado el fin de? ¿Descansó un poco? Muy bien, muy lindo, sí. La verdad que un fin de precioso. Hermosas las temperaturas. Se anticipó el veranito. Sí. Aunque hay que esperar la tormenta de Santa Rosa. La tormenta de Santa Rosa. Ya vamos a estar con Raúl, que nos va a dar precisiones de cuándo va a llegar la tormenta de Santa Rosa. Sí, sí. Que en algunos momentos, algunas veces ha sido realmente grave, ¿no? Sí. Ha dejado consecuencias graves. Ojalá que no sea este el caso, sino que traiga un poco de lluvia, ¿no? Que Sí. tan necesaria es. Exactamente. Pablo, ¿qué nos ha traído para hoy? Bueno, vamos a hablar, a ver, le planteo dos ejes. A ver. Primero, inflación. Bien. Segundo, inflación de alimentos. Sí. Parece que todo indica, a partir de lo que ha ocurrido durante el mes de agosto, que vamos a tener otra muy mala noticia para el bolsillo de los argentinos. No solo porque la inflación, que se ha desacelerado en términos generales, sigue siendo muy gravosa para la vida de los argentinos y de las argentinas, sino que además vuelve a impactar fuertemente en los alimentos que están por encima del índice general. Y esta es una pésima noticia en medio de una crisis, de una pandemia, de salarios que no logran seguirle el ritmo a los índices inflacionarios, pero fundamentalmente cuando vas al supermercado, Sí. que es el mayor impacto que hoy tiene en la mayoría de los salarios de los argentinos, que está ligado precisamente con eso. Es que ¿Cuánto cada te vez sale? gasta más porcentaje en comida del salario. Pero claro, ¿cuánto te sale la yerba, el aceite, los fideos, la manteca, la carne? ¿Cuánto impacta en el costo que vos tenés como asalariado? Bueno, y eso es que hay tremendo programas ese impacto. que pisan la inflación en alimentos. Evidentemente no funcionan tanto. No, está claro que eso de los precios cuidados y otros argumentos no han sido o no han alcanzado la efectividad que se suponía. Falta de control, las empresas no cumplen, los supermercados te lo ponen ahí al final, ni Sí. lo ves. Bueno, pueden ser Pasan a muchos... ser más anuncios que concretos, ¿no? Absolutamente. Que Y el problema es que cada vez más el crecimiento que pueda llegar a tener la economía, que este año podría alcanzar un 8%, hay que decir que venimos de una caída del 9%. sí. Es decir, estamos recuperando niveles, o se podría alcanzar sobre finales de año, niveles del 2019 que ya eran muy malos. eran malos, malísimos. Exactamente, pero mientras no haya una recuperación real del salario, mientras esto no impacte en la vida de la gente de manera directa, y no solamente en que, porque es muy importante que la construcción comience a mostrarse fuertemente, o que la industria revele que las máquinas están perdiendo capacidad ociosa y están nuevamente en marcha, pero si esto no llega de manera directa a la gente, va a ser muy difícil. Pero José vos, Pablo, Aldo, sí, discúlpame, simplemente para cerrar ese concepto, absolutamente de acuerdo, y lo hablábamos con especialistas, y nos marcaban, porque la pregunta ¿es necesario que tengan esta macroeconomía, índices favorables, para que después se traslade? Bueno, te dicen que sí, que primero tiene que venir esto, pero bueno, que ese periodo tiene que ser el más corto posible. Es decir, el traslado a un mejor andar de la economía cotidiana tiene que ser rápido, si no, no sirve. Sí, y además ha quedado demostrado que puede haber un crecimiento industrial y la construcción con magros salarios. Exacto. Que puede haber un desarrollo industrial o del campo, de los sectores que hoy se ven más beneficiados, con trabajadores empobrecidos. Esto lo ha demostrado la historia. Sí. Por lo cual, la discusión, el debate es crecimiento o desarrollo. Bueno, todos apostamos a que haya desarrollo. Para que haya desarrollo, tiene que haber un crecimiento más igualitario. Sí. No solamente que algunos sectores se vean beneficiados. Por ejemplo, pensamos en la cuestión del campo. Hay sectores que dependen, gran parte del país o de la región centro del país depende de que al campo le vaya bien. Ahora, el campo está teniendo recursos extraordinarios con una suba de los precios internacionales y a la gente no le está yendo tan bien. Pensemos en los exportadores de algunos sectores industriales. Bueno, les está yendo bien, Bueno, pero eso no impacta en la gente. No, pero además también, ¿no? Todo, lo vamos a hablar dentro de un ratito. La agroexportación, Pablo, el 80%, más del 80%, están concentradas en 8 firmas en la República Argentina. Claro. De todos los miles y miles de millones de dólares que ingresan, está concentrado en 8 firmas y el 60% en las primeras 5 que no son, hay una sola de capitales nacionales, el resto todas multinacionales. Bueno, esa era la discusión que se intentaba plantear cuando sucedió lo de Vicentín, y hubo muchísimos sectores que decidieron no hacerlo, ¿no? Pero mientras hay, a ver, cuando nos planteamos la discusión
¿Quién va a pagar la crisis? Bueno, está claro quién la ha pagado esta crisis y quién la sigue pagando. Los sectores medios, los trabajadores, los sectores más vulnerables, están pasando por una situación muy compleja. En los niveles más bajos hay una intervención del Estado, planes alimentarios, asignación universal por hijo, pero que es evidentemente insuficiente y que cada vez que hay un aumento se lo licúa la inflación. Pero vamos a verlo en detalle. Dale, vamos. A ver, lo que anticipan las constructoras privadas para lo que viene en materia inflacionaria. En agosto, los precios de los alimentos continuaron con una tendencia alcista, lo que volvería a presionar sobre la inflación y que los ubicaría nuevamente por encima del alza general del IPC. Durante las últimas 4 semanas, el costo de una canasta de productos se incrementó un 3,2%. La canasta básica alimentaria subió un 3,2%. Este informe elaborado por la consultora LSG, que es una de las más que tiene mayor incidencia en la opinión del mercado, en la 4ª semana de agosto la suba de precios de los alimentos promedió el 1%. En esta semana, el 15% de los productos relevados presentó un aumento de precios. Todos aumentaron. Los 15 productos que fueron relevados, todos aumentaron. Estamos hablando de la comparación de la última semana con la anterior, ¿no? En el acumulado mensual, el indicador arrojó un alza del 3,2%. ¿Cuáles fueron los productos que más aumentaron en agosto? Panificados, cereales y pastas, un 6,3%. Muchísimo. Es muchísimo, ¿no? Es una locura. Condimentos, un 4,7%. Bebidas, un 4,2%. No para el aumento de las bebidas. No. Vas a comprar una bebida gaseosa, vas a comprar la soda, el vino. Es muchísimo el aumento. Carnes, que se había estabilizado, que había logrado subir menos, bueno, volvió nuevamente, ¿no? Un 3,2%. Aceites, un 3,1%. Lo que sale el litro de aceite, 3,1% volvió a subir. Así, los alimentos volvieron a ubicarse por encima de la variación general de la inflación. Es que se estima que durante agosto el índice general sería del 3%. Mientras que en el segmento alimentos y bebidas sería el 3,4%. Sigue aumentando, aumentando muy mala más. Noticia, ¿no? Claro, ir al súper, al mercadito, que cualquier otro elemento inflacionario. Los medicamentos, Mariano, subieron más del 60% en un año. 60%. Los medicamentos ambulatorios aumentaron un 28,6% en el primer semestre, solo en el primer semestre, por encima de la inflación que estuvo en el 25,3%. Es otro elemento central. Un elemento que es clave, ¿no? Clave, porque estamos hablando de alimentos y medicamentos, digamos, cuestiones muy básicas y que terminan revelando cómo el salario está quedando muy atrasado y cómo la realidad de los argentinos, los de la calle, los que salen a trabajar todos los días, todavía no sienten ningún impacto de la mejora económica. Bueno, Pablo, números que vamos a esperar, la confirmación, cuando lo dé a conocer el INDEC, pero ya están traccionando los alimentos a una inflación. Es realmente muy doloroso para el bolsillo de los argentinos, ¿no? Para llegar a esta época, para llegar a fin de mes, con la mesa. Con los alimentos. Hay algunos datos centrales, ¿no? que me parece que también es valioso destacar. Se redujo la caída del empleo, ¿no? Está habiendo recuperación del empleo. Sí. Es un dato central pensando en lo que fue el año pasado. No hay aumento de tarifas, no hay aumento de las naftas, han sido congeladas. Uno supone hasta que pasan las elecciones. Sí. En diciembre el escenario volverá a ser nuevamente el de un incremento de las tarifas y un incremento de las naftas. Parece inevitable que esto va a ocurrir. Pero la cuestión de los alimentos pasa a ser un tema que debería ser discusión de todos los días en el análisis político y que no está sucediendo. Por un lado, porque durante el gobierno anterior, los candidatos del gobierno anterior saben cómo fueron las cosas, ¿no? Una inflación que llegó al 60%. Y por otro lado, los candidatos del actual gobierno porque saben cómo es la inflación hoy. Por lo cual no se está poniendo en debate un tema que es central. Sí. El precio de los alimentos que hoy se lleva gran parte del salario de los argentinos. Pablo, muchas gracias. A ustedes, nos encontramos mañana. Hasta luego, buena semana.